Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BTG Pactual al Aire, este espacio periódico donde analizamos las circunstancias que afectan su bolsillo, sus ahorros y sus inversiones. Y en general, el curso de la economía, porque por estos días estamos bastante preocupados con una noticia que para el público en general se ha demorado un tiempo en entrar, en hacerse presente en su vida cotidiana, pero que a los economistas nos tiene colgados del techo, podría ser la expresión. Munir Jalil, bienvenido, el economista jefe de BTG Pactual para la región andina. Bienvenido, Munir. Gracias, Mauricio, como siempre un placer. ¿Estamos colgados del techo con la situación fiscal o no? Definitivamente el gobierno se quitó la máscara, o sea, tenemos ya una dosis de realidad de que lo que nos va a quedar en materia fiscal y esa actualización que vimos en el marco fiscal de mediano plazo creo que sí nos está mostrando una realidad compleja. Arranquemos por las cifras y ver qué tan inédito, qué tan inusual es este nivel de desequilibrio fiscal. Esos niveles de déficit de alrededor del 7%, superior al 7% este año, ¿hace cuánto no se veían en la economía colombiana y bajo qué circunstancias? Lo más cercano que habíamos visto niveles relativamente similares, pues obviamente fue la pandemia. En ese momento tuvimos que incurrir en unos niveles grandes de endeudamiento para poder apoyar a la economía, pues que todos estábamos encerrados. Entonces obviamente se necesitó un impulso por parte del gobierno de forma significativa. Lo grave de los números que nos están dando, ese 7.1% de déficit que se está esperando este año, que va a ser inclusive mayor en nuestras cuentas, a nosotros nos da más por los lados de un 7.8%, e inclusive ese 6.2 del que hablan del año entrante, para nosotros nos está dando más por los lados de 6.9%. No es ni siquiera el hecho de que sean altos en sí, sino que es que vienen acompañados de cero políticas por el lado del gobierno en términos de anunciarnos recortes en los gastos. Ahí es simplemente un reconocimiento de que los ingresos no se están logrando, de que vienen por debajo de lo que ellos mismos estaban pronosticando tan temprano como febrero de este año. Estamos a junio, no estamos hablando básicamente pues de 3-4 meses de distancia. Y le sumamos a eso que los cálculos que se están haciendo, que de alguna manera muestran esa disminución del déficit fiscal hacia adelante, lo que estamos nosotros observando es que efectivamente incluyen dos reformas tributarias, camuflada como una sola, pero que al final me van a sumar casi 19 billones de pesos, con los cuales, pues obviamente, si a mí me entran 19 billones de pesos de más ingresos, pues se me va a caer el déficit fiscal si mantengo un nivel de gasto relativamente alto. Entonces hay toda una problemática alrededor de un gobierno que está haciendo unos planes a futuro de un déficit que se cae vía unos ingresos que van a tener que estar aprobados o requieren aprobación del Congreso, y por el otro lado de un gasto público que no se recorta y no hay planes de recortar. Es decir, que ese marco fiscal de mediano plazo, que para la gente que nos sigue y que no es economista o no sigue muy de cerca estas discusiones económicas, es como la hoja de ruta que se propone el gobierno, o por lo menos la que le propone a la gente que supuestamente va a seguir. En primer lugar, ¿está subestimada la situación fiscal en ese déficit? ¿Te entendí bien? Correcto. Y no solo eso, o sea, Colombia venía con una tradición de este siglo, porque pues empezó en este siglo con la ley del marco fiscal de mediano plazo, que le dice que Colombia cada 15 de junio tiene que producir estos datos, en donde nos hace una actualización de lo que respecta a los datos del año en curso, nos presenta con más detalles del año siguiente y nos dice cómo es que se espera la dinámica de los principales indicadores de deuda y de sostenibilidad fiscal para los siguientes 10 años. Es la hoja de ruta, por así decirlo, los números con los que normalmente se hacen todos los cálculos, y tal vez el más importante, que es el del presupuesto general de la nación, que es el que sigue. Ya desde el año pasado empezamos a tener problemas con eso, porque el año pasado fue la primera vez que vimos que el marco fiscal de mediano plazo nos dijo unos números, pero 4 semanas después se presentó el presupuesto general de la nación y los números eran completamente diferentes.
Hasta el año pasado ese marco estaba escrito en piedra, eran números que se utilizaban como la base para construir el presupuesto. Entonces, no solamente tenemos, digamos, unos números que efectivamente diría yo que en este momento están subestimando el verdadero problema fiscal, a pesar de que su revisión fue bastante grande. Con respecto a lo que ellos nos estaban diciendo en febrero, nos hablaban de un déficit del 5.1% en febrero, pero en ausencia de esos recortes de gasto, y ante una dinámica de ingresos tributarios que históricamente en los últimos 2 años ha venido siempre por debajo de los estimativos con los que ellos están trabajando, pues nos hace y nos lleva a los cálculos que estamos diciendo de que efectivamente el déficit desafortunadamente este año estaría más cerca del 8%. Entonces digamos que esa radiografía que presenta el marco fiscal de mediano plazo es una radiografía un poquito oscura, porque es negativa, pero fuera de eso es borrosa porque no nos está dando la realidad. La realidad es aún peor. Detengámonos un momento, Munir, en entender por qué una cifra del 7.1 o del 7.8 es grave. ¿Eso qué significa en términos de sostenibilidad, que es lo que a todos nos interesa? Claro, pongámoslo definitivamente en plata blanca, que eso yo creo que es lo mejor. Estamos hablando de que el gobierno este año, el desequilibrio que va a tener entre los ingresos que tiene y el gasto que tiene es de 38 billones de pesos. Ese es el tamaño del déficit fiscal. Pero la cosa es aún peor, porque efectivamente a esos 38 billones de pesos hay que sumarle lo que corresponde al manejo de deuda, las amortizaciones, los pagos de intereses, para darnos un gran total. El gobierno en este momento, el desfase, el tamaño del desfase que tiene es de 56 billones de pesos. Para que entendamos los ciudadanos de a pie, pues 56 billones de pesos de verdad representa, en términos del presupuesto inicial con el que arrancamos este año, que era 522 billones de pesos, más del 10% de ese presupuesto, el cual se planilló, se aprobó, pues tuvo este año la característica particular de que el Congreso no lo aprobó, pero tiene su cabe de que cuando eso no sucede, automáticamente pasa el monto de los 522 y necesitamos entonces ahora, o el gobierno nos tiene, parte de lo que hizo en su presentación del marco fiscal, fue decirnos cómo se van a conseguir esos 56 billones de pesos. Es mucha plata. Y esos 56 billones podrían irse resolviendo si hay reducción de gasto, frente en el que el gobierno no hace ningún esfuerzo, que te entiendo que es de lo más preocupante que hay, y propone esas dos o una mega reforma tributaria dividida en 2 pedazos. Quiero que me cuentes cómo ves 2 cosas. Los principales lineamientos de esa reforma tributaria, se han oído algunas cosas del viceministro de Hacienda, etcétera, etcétera, y la viabilidad de que eso pase en el Congreso, porque si ese es el gran remedio que el gobierno está proponiendo para la situación fiscal, y uno voltea a mirar la coyuntura política, ¿es tan improbable que el Congreso pase una reforma de ese estilo? Hay algo muy paradójico que lo ha mencionado mucho, inclusive lo escuché a ti, Mauricio, y estoy 100% de acuerdo con eso, y es que en lo que estamos escuchando de propuestas de la reforma tributaria, definitivamente el gobierno está haciendo un flashback al 2021, a esa reforma tributaria famosa de en su momento el ministro Carrasquilla, que generó precisamente por este gobierno en ese momento en la oposición una cantidad de problemas. El estallido social. Todo se generó alrededor de este tema. ¿Por qué digo eso? Porque se está tocando el IVA, porque se están tocando todo el sistema al final de transferencias, se están mirando exenciones tributarias, se está mirando todo un esquema que es muy similar a lo que inicialmente se había propuesto, que la idea era poner una sola tarifa de IVA, quitar todas las exenciones y devolverle en ese momento el IVA a las personas a través de un sistema de información que inclusive hoy en día es hasta más completo, porque una de las cosas que sí nos dejó la pandemia con todo el sistema de Sisbén y de entrega de subsidios directos fue un muy buen sistema de información, por lo menos para entregar esos recursos. Entonces, no nos han dado el detalle del proyecto como tal, pero por lo menos las generalidades sí tienen demasiadas similitudes con ese proyecto que escuchamos en su momento en 2021. También siento que van a adicionarle
muchas de las cosas que ahora por la emergencia del catatumbo se aprobaron, tipo el impuesto de timbre, volverlo ya permanente, no solamente hasta el 31 de diciembre, los impuestos a las exportaciones que en su momento se eliminaron, ya tratar de volverlos de forma permanente. Entonces creo yo que es en ese tipo de modificaciones que vamos a ver la propuesta que el gobierno nos dice viene ahorita temprano, apenas comience el Congreso su sesión después del 20 de julio. ¿Por qué crees que el gobierno diseña un proyecto de reforma tributaria con tan poca probabilidad de éxito en el Congreso, número uno, y tan parecida en su esencia a aquella que aborreció este mismo pacto histórico cuando estaba en la oposición? Al final de cuentas hay unas necesidades de recursos que la única manera de conseguir impuestos en el mismo año en el que tú apruebas una reforma tributaria es con impuestos al IVA, con 4 por 1000, con timbre, porque el impuesto de renta tiene la particularidad que tú lo pagas año rezagado. Entonces, cualquier cambio que se le haga al impuesto de renta, listo, se hace este año, pero entonces se recibe al año siguiente. Entonces, dada esa necesidad que tienen ellos de recursos, al final yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Se hace una lista de cuáles son los impuestos de los cuales yo puedo empezar a recibir si los modifico dinero rápidamente y pues huevo es, gallina lo pone, la respuesta termina siendo que son los impuestos que en su momento se estaban proponiendo. ¿Y crees que si llegara a haber estallido social por esta propuesta de impuestos, qué haría este gobierno? Exacto. No creo que lleguemos hasta allá porque comparto, Mauricio, que las posibilidades de la aprobación de esto del Congreso y menos en un año electoral en el que además esta reforma estaría tocando a las familias desde bajos recursos hasta los que tienen, claramente es muy baja, pero si llegara a eso sería definitivamente una situación bastante interesante, o si terminamos viendo, como hemos visto en otras oportunidades, que es desde el mismo gobierno que salen los llamados a protestar en la calle por esas mismas protestas. Con esta situación fiscal tan compleja, si la solución que propone el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, en su hoja de ruta, es esencialmente un par de reformas tributarias políticamente inviables, cualquier observador internacional que conozca la política doméstica y la situación actual dirá: esto no tiene sentido, esto no es sostenible, esto no va a reencarrilarse fácilmente. Primero, me equivoco con que eso pueden estar pensando los inversionistas y los observadores internacionales. Y segundo, si no me equivoco y si lo están pensando, ¿por qué el dólar está en un rango como tranquilito? Hay dos puntos bien interesantes. Lo primero es que la experiencia de los inversionistas extranjeros, pues Colombia no es, o lo que está pasando en Colombia no es nuevo para ellos. Ellos ya lo han vivido en muchos países, en otros periodos de tiempo, en otros momentos. Y lo que normalmente percibe este inversionista extranjero no es solamente la coyuntura y las decisiones que tal cual la estamos en este momento describiendo, no es lo único que ellos piensan en el futuro y lo que va a pasar hacia adelante. Y te diría que la razón por la que de pronto la reacción que hemos visto en los mercados no ha sido de pronto la de tanta volatilidad como los locales podríamos pensar, se debe a que efectivamente ellos están haciendo una apuesta, y es la apuesta del cambio de gobierno que se viene el año entrante. Y lo que dicen es: Colombia es un país que históricamente ha sido juicioso y que lo más probable es que con un cambio de gobierno retome ese juicio fiscal. Sí, no va a ser fácil, sí, va a tomar tiempo, pero a la medida que retome el juicio fiscal, y sobre todo, Mauricio, que nos muestre un esfuerzo por el lado del gobierno de hacer recortes, de verdad que es que aquí está completamente ausente, para ellos eso es más que suficiente para decir: Colombia no va a entrar en una situación de no pago, Colombia no va a ser lo que se llama pues por fuera un default y vale la pena entonces estar en Colombia. Cuando tú ves las valoraciones de los bonos colombianos y a lo que hoy en día se están transando, comprando y vendiendo, los precios de los bonos colombianos, Mauricio, están incorporando demasiadas noticias negativas. Solo para darte un dato, la calificación de Colombia hoy en día, que no tenemos grado de inversión, es W+, que es una escala, es el grado de inversión
más pegadito, estamos por debajo del grado de inversión, sin grado, pero pegados, llamémoslo así. Hoy en día tú compras un bono colombiano como si fuéramos calificación una sola B, que eso es casi 5 niveles por debajo del actual. Eso ya nos dice mucho de esa percepción de mercado tan negativa que hay. Entonces también toda esta anticipación de estos datos y lo que al final en cuenta está el Pellose pensando a futuro, que es esa posibilidad de cambio, yo creo que hace muy difícil que podamos ver pues muchas más desvalorizaciones. Sin embargo, las agencias calificadoras son otra historia y esas sí se van a venir muy seguramente con decisiones en términos de bajar la nota de los niveles actuales. Entonces detengámonos un momento en esa actitud de los inversionistas. Los inversionistas, uno, confían en que haya cambio de gobierno y se reoriente la economía. Supongamos que a ese escenario le asignan una cierta probabilidad. Pero dos, no obstante esa probabilidad futura, en este momento compran bonos colombianos porque son un chisgonón, como se decía en nuestra época. Bien baratos. Una tasa de interés altísima, pocos activos en el mundo en dólares, porque la tasa de cambio no se ha movido mucho, ofrecen una rentabilidad del 12-13%. Y dos, si los venden en el mercado secundario, se venden baratísimos, se compran baratísimos de otra manera. O sea que la tasa de cambio está incorporando una cantidad de tensiones detrás que se podrían disparar en caso de que sucediera ¿qué? Esa es una buena pregunta. Llevamos todo el año, Mauricio, esperando lo que haga que el tipo de cambio se dispare. Y estamos perdiendo. Nosotros en BTG, la última vez que hablamos, inclusive yo les decía que el tipo de cambio lo esperábamos en el primer semestre del año más alto que en el segundo semestre. Si en el segundo semestre, el primer semestre va a estar marcado de mucha incertidumbre. No nos equivocamos en eso. Pero si tú me preguntas por dónde esperaba yo el tipo de cambio por estos días, yo te diría que 4.300, 4.350 pesos. 200 pesos menos de donde estamos hoy en día. Entonces, creo que en eso el contexto externo, ese corolario de la política comercial de Trump y el efecto que eso se ha traducido en un dólar débil a nivel global, no lo esperábamos. Y creo que se le ha parecido en ese sentido un poco la virgen a los que de alguna manera tienen que comprar dólares acá, a los importadores y eso, porque ha hecho que efectivamente el dólar no se dispare en buena medida, en parte por ese contexto que no tiene nada que ver con lo que está pasando acá en Colombia. Habiendo dicho eso, lo cierto es que si miramos el comparativo del movimiento de nuestra moneda con las otras monedas de Latinoamérica, pues sí es cierto que sí podemos decir que comparado con otras monedas de la TAM, aunque también nos hemos apreciado menos. En otras monedas ha habido mucha más apreciación. Lo que incorpora el factor riesgo que perciben los inversionistas. Intrínseco a Colombia. Y me decías que las calificadoras de riesgo son otro cuento, que ellas van a lo que van. ¿Cuál es el pronóstico de lo que pueden hacer las calificadoras a partir de esta situación y eso qué significa desde el punto de vista del entorno de nuestra economía? Yo creo que el hecho o el punto que más dolor causó o que le está causando a las calificadoras dentro de lo que se publicó en el marco fiscal es una grafiquita que mostró el señor ministro el viernes pasado de la razón deuda PIB. ¿Qué es? Eso es cuánto debemos como proporción de lo que se produce en la economía colombiana. Y en Colombia establecimos lo que llamamos un ancla, o sea, un valor alrededor del cual debería gravitar ese ratio, esa división, que de acuerdo a lo que se aprobó en el 2021, en esa reforma del 2021, cuando se creó el Comité de la Regla Fiscal, en fin, es el 55%. El gráfico que nos mostró el ministro el viernes muestra que no solo la deuda PIB se sube en estos 2 años, que pues desviaciones pueden haber temporales, el gobierno dice que se sube al 61.3%. A nosotros nos da 63%, pero pues digamos potaro, estamos ahí. Pero lo grave de esto es que después puesta en los pronósticos 10 años adelante, jamás baja de 61.3%. El indicador del 55 no se vuelve a ver nunca. Desapareció, se queda como un piso.
Para las calificadoras, inclusive ha habido unas como Standard & Poor's que son absolutamente claras. Dijeron, si Colombia se mueve, lo dijo en enero, que hizo su más reciente actualización de la nota de Colombia, dijo, si Colombia se mueve en un ratio que se va a estar permanente por encima de 60, nos toca bajarla. O sea, ya con Standard & Poor's no hay nada que hacer. Se está cumpliendo el requisito que ellos dijeron que debía cumplirse para que nos bajen la nota. Moody's es la que mejor nos ha tratado. A los ojos de Moody's, a diferencia de Standard & Poor's y Fitch, que nos tienen por debajo del grado de inversión, con los cuales no tenemos grado de inversión, Moody's nos tiene en grado de inversión, y no solo eso, sino que nos tenía 2 niveles por encima de grado de inversión. Yo creo que después de estos anuncios del viernes, ellos ya habían venido a su visita. Yo estaba esperando que efectivamente hicieran una disminución de un nivel y que quedáramos con el mínimo grado de inversión. No me sorprendería que pase esto, pero que lamentablemente nos dejen con outlook negativo. O sea, que ya de pronto el año entrante, ahí sí ya perdemos el grado de inversión con Moody's. Entonces, al final de cuentas, las agencias se van a comportar como tienen que comportarse y vamos a seguir viendo esta dislocación de la cual también habíamos hablado en otra oportunidad, Mauricio, y es que cuando miramos ese riesgo país a la luz de indicadores como el CDS, el Credit Default Swap, Colombia siempre aparece dentro de los países comparables. No vamos a meter a una Argentina ni a un Venezuela, pero entre los latinoamericanos comparables siempre es el más costoso. Nuestra póliza, nuestro riesgo siempre es el más alto. Mientras que a los ojos de las calificadoras, Brasil siempre era el país con el peor riesgo. Bueno, ya estamos con Brasil. Después de estas bajadas de nota, lo más probable es que Colombia quede con las mismas notas que hoy en día tiene la economía brasilera. ¿Y qué significa tener malas notas para el desempeño de la economía hacia adelante? Pedir prestado. El costo de endeudarnos obviamente se hace un poco más alto, no solamente para el gobierno, aunque esta medición es para el gobierno. Todos los préstamos de cualquier compañía que esté en Colombia se atan a gobierno más algo. Siempre hay un diferencial asociado a eso. Entonces nos va a costar más. Y si estamos pensando que lo que queremos es revitalizar la inversión, que ese proceso de volver a generar más inversión en un país como Colombia se dé a tasas más altas de interés, se hace mucho más difícil. El conjunto, el grupo de proyectos factibles con tasas de intereses elevadas se disminuye. Lo que queremos siempre en ese sentido es tener tasas más bajas para que se puedan hacer más cosas. Es decir, que en plata blanca esto podría significar hacia adelante una desaceleración de la economía porque mayores tasas de interés en el entorno económico desestimulan la demanda, sea inversión o puede ser consumo también. Y además de eso, hipotecar un poco el futuro de los próximos años, hipotecar a la próxima generación o al próximo gobierno. Que ya está bien cargado, además que tenemos ese problema. Obviamente este es un país con una altísima tasa de informalidad. Entonces, obvio que ya de por sí, cuando uno tiene en cuenta y corrige los niveles de impuestos por los que de verdad están pagando impuestos, pues en verdad es la mitad de los colombianos los que están pagando de alguna manera, pues la carga de esa mitad siempre está mucho más alta. Pero efectivamente, si no se genera un cambio, si no le apostamos básicamente a ese cambio en la dirección fiscal, obviamente la situación se puede volver mucho más difícil. Munir, nosotros estamos acostumbrados a que Colombia hacía parte de los países de la cuenca del Pacífico de América Latina. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile, estamos hablando incluso de México, que contamos con condiciones de estabilidad macroeconómica y, además de eso, con responsabilidad fiscal. Y esas aventuras, y perdón por la expresión, de Argentina o las aventuras de Brasil, que en este momento pasa aceite con sus altas tasas de interés, eran un universo ajeno. ¿Nosotros ya entramos a los ojos del mundo en el universo de los países descuadernados? Creo que todavía no. Pero estamos haciendo fila y estamos ya cerquita de la entrada, llamémoslo así. Tenemos la posibilidad de rehacer el curso en la medida que mostremos una disposición a una consolidación fiscal. Es muy importante. Aquí no importa el partido político, aquí no importa la ideología, pero es muy importante que quien gane las elecciones del año entrante tenga conciencia de esa necesidad que necesitamos de un ajuste fiscal. Porque la historia de Colombia, como bien lo dice Mauricio, siempre ha mostrado un país que ha sido muy juicioso en su tema fiscal. Hemos visto un deterioro no de las instituciones, porque las instituciones han aguantado, Mauricio, pero lo que ha habido es que se ha perdido mucha experiencia.
mucha gente retirándose y no solamente en las instituciones fiscales, aquí podríamos generalizarlo a muchas otras instituciones del Estado en general. Pero en el caso del plano económico, pues definitivamente lo que hemos visto es que, pongámoslo de otra manera, la carga institucional que hoy tiene una institución, valga la redundancia, como el Banco de la República, es enorme y no la tenía antes así. Antes esas cargas estaban mejor equilibradas. De acuerdo, vamos a ver si el país como un todo toma decisiones correctas, que son decisiones que no solamente nos tienen atentos a los economistas, sino a las calificadoras, a los inversionistas y a cualquiera que piense que el país puede seguir siendo el mismo en términos económicos que conocimos hasta el día de hoy, o que puede entrar en ese universo de las ovejas negras de la comunidad financiera internacional con su impacto para Colombia. Es Munir Jalil, el economista jefe de BTG Pactual para la región andina, aclarándonos cómo se ve esta situación fiscal y sobre todo de qué factores depende que empecemos a enderezarnos o que sigamos descuadernándonos. Muchas gracias, Munir, por haber estado en BTG Pactual al aire. Como siempre, un placer, Mauricio. Gracias a ti. Y ustedes no dejen de acompañarnos la próxima vez en BTG Pactual al aire, cuando estaremos analizando los factores que inciden en sus ahorros, sus inversiones y su entorno económico. Hasta entonces.